¿Cuántos alaban a Dios? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, damos gracias al Señor, queridos, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí. Como bien ha dicho nuestro hermano Omar, extrañamos a los pequeños que salten, que brinquen. Mira, yo una vez tuve la oportunidad de estar en una iglesia indígena. Eso era cerca del Amazonas. No era en el Amazonas, era una zona donde están los indígenas, una parte de los indígenas en Venezuela, en el estado Zulia específicamente, y tuve la oportunidad de visitar una iglesia indígena. A mí me causó tanta emoción, era algo hermoso ver cómo adoraban a Dios. Para ellos, esto era de los niños, este espacio. Al contrario que nosotros. Yo no estoy diciendo que aquí no queremos a los niños aquí. Pues normalmente es raro ver un niño que sube aquí. No, todos los niños estaban así, sentados así. Sentados. Y los demás adultos estaban allá. Y ellos aquí con el adorador saltaban y brincaban, adoraban a Dios, con sus danzas, porque ellos tienen una forma. Ellos me enseñaron que una de las cosas que aprendí es que debemos respetar la forma de adorar de cada persona. ¿Ok? Quiere decir que para nosotros una muestra de adorar a Dios es dar aplausos, ¿verdad? Para ellos eso no existe. Para ellos es danzar. Y a veces nosotros podríamos caer en el error de decir, uy, están danzando a los dioses. No, ese es su aplauso. Para ellos aplaudir les da igual, no es mi forma. Para ellos es brincar, saltar, dar vueltas, y esa es la forma. Entonces lo importante aquí es adorar a Dios, amén. Y por eso es que los niños de alguna manera adoran a Dios también de esa forma. Uno ve esos niños, yo lo estoy justificando, cuidado, pero los niños tienen una emoción a veces de adorar a Dios. Yo no sé si usted nota que cuando los pasamos aquí ellos no pueden estar quietos, están así. Esa es su forma. ¿Y quién les dice que no? ¿Quién les dice que tienen que estar así? Eso somos nosotros, que tenemos un montón de cosas en la cabeza. Pero damos gloria a Dios por los niños. Pues bueno, mi querido, vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Yo sé que el nombre, como es ya casi costumbre, va a ser bastante raro para usted. Sobre todo hablar de algo así parecido en una iglesia. Igual hoy en día es muy poco común, pero yo quiero decirles que igual Dios tiene algo para nosotros y que es importante nosotros actualizarnos respecto a las temáticas, porque a veces nosotros nos quedamos metidos allá en una caja y no tomamos en consideración las cosas que hoy en día están pasando. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. La palabra dice acerca de los entendidos en los tiempos, ¿verdad? Y nosotros, para ser entendidos en los tiempos, tenemos que saber qué es lo que está pasando hoy en día, qué es lo que se mueve en el mundo, qué es lo que se mueve en nuestra sociedad y posiblemente para dónde es que está apuntando cada una de las cosas. Yo lamento mucho cuando veo o hablo con algunos hermanos en general, ¿no? Tengo muchos amigos cristianos y me doy cuenta que no son seguidores de las noticias. Yo entiendo que hay noticias que son amarillistas. Entiendo que hay noticias que exageran demasiado las cosas, pero yo creo que el cristiano también está llamado a saber qué es lo que está pasando en el mundo. No porque nosotros tengamos que estar demasiado preocupados o con ansiedad, que es otra cosa que no debería estar en la vida de un cristiano, porque nosotros no estamos llamados a ser ansiosos ni a estar en un estado ansioso, porque eso quita la paz, eso quita la estadía y la tranquilidad que Dios mismo nos ha dado. Yo entiendo que no, pero realmente nosotros deberíamos estar alertas, porque el mundo está tomando cada vez más una forma la cual nosotros deberíamos conocer a profundidad, porque los tiempos y los últimos tiempos están cada vez más cerca. Yo no podría decir, como
creo que la mayoría de los predicadores estamos de acuerdo con esto. ¿Cuándo va a ser el momento en el cual nosotros vamos a estar ya en las nubes con Cristo? Así que el día de hoy nosotros no vamos a escuchar una fecha, gracias a Dios, porque al final del día eso es como una gran sorpresa que tiene nuestro Dios para nosotros. Sin embargo, queridos, yo debo decir que hoy en día, repito, se están moviendo temas que parecían estar olvidados para el mundo desde hace unos años, aunque no ha terminado. Vamos a decir, no terminó, no quedó en nada. Ciertamente se había apagado un poco esa temática, pero yo veo con curiosidad cómo hoy en día nuevamente estamos escuchando acerca de abducciones. ¿Usted ha escuchado esa palabra? ¿No? Abducidos. Abducido es una palabra más, vamos a decir, moderna. Y esta palabra es básicamente el significado de ser tomado por la fuerza de golpe, en una circunstancia particular que no tiene ni siquiera un porqué, no tiene una razón. Sencillamente eres tomado de golpe, de repentinamente, por alguien que no te ha pedido a ti ningún tipo de permiso, tampoco tú lo has estado esperando. Mira la diferencia que hay. Ya usted está viendo, ¿no? Usted no está esperando a estas personas. ¿Cuántos esperan a Cristo? Ahí hay una gran diferencia. Entonces, abducido es una palabra que hoy se utiliza muchísimo en la ufología y se utiliza muchísimo en todo el tema que tiene que ver con los llamados ovnis, con estos objetos no identificados que supuestamente aparecen en los cielos, con estas apariciones que supuestamente desde hace ya muchos años están sucediendo, que supuestamente hay registros. Vamos a darle un poquito menos de tono. Con estas apariciones que continuamente están allí en la palestra de las noticias. Yo debo confesarle que yo era un fiel seguidor de estos. A mí me encantaba. Cuando yo era más niño, a mí me encantaba todo lo que tenía que ver con el fenómeno marciano. Con la luna, yo decía que quería ser astrónomo. Me encantaba la idea de que pasara inclusive algún objeto cercano de esto, como decían en casa, estrellas fugaces. Y todo lo que tenía que ver con ese tipo de cosas a mí me fascinaba. Yo decía, impresionante. Es posible que nosotros estemos acompañados en el universo. Y cuando usted se pone a pensar, querido, acerca del tamaño gigantesco que tiene la creación del universo, a veces para cualquier persona es casi imposible de pensar que nosotros estuviéramos absolutamente solos en el universo. Sí, yo entiendo que parece raro que yo esté hablando de eso, pero téngame paciencia. No se me incomode. Recuerde, no peque desde temprano en esta mañana. Ya alguno está ahí. Bueno, y yo debo decir, querido, que a mí me llamaba muchísimo la atención. Dios, gracias a Dios, me hizo comprender mucho más acerca de estas cosas. Y hoy en día, cada día, hay una noticia más aumentada acerca de este asunto. Repito, ¿usted ha visto las noticias en estos últimos 2 meses para acá? Arrepiéntete, no, mentira. Querido, ha ido en aumento. La cantidad de supuestas apariciones, yo debo decir supuestas porque yo no voy a alegar algo que yo no estoy seguro. Yo no meto la mano en el fuego. Yo ahorita voy a decirles por qué supuestas apariciones ha ido en escalada. En Venezuela rara vez se escuchaba acerca de esto. Resulta que anteayer he visto que había una noticia que supuestamente han habido varias apariciones. El gobierno estadounidense ha hecho 2 publicaciones oficiales acerca de la desclasificación de documentos que han tenido guardados y que muchas veces habían negado acerca de la existencia de este tipo de asuntos. Ahora resulta que prácticamente están afirmando acerca de la existencia. De hecho, algunos
comunicadores se han dado a la tarea de decir que el gobierno ha llamado a algunos pastores de allá de los Estados Unidos para reunirse con ellos y mencionarles acerca de que ellos piensan que la iglesia no está preparada para las noticias que van a venir saliendo ahora mismo, que la iglesia no está preparada para asumir una verdad que han estado escondiendo durante mucho tiempo. Le están diciendo a los pastores que básicamente tienen que preparar a la iglesia para esta verdad que está por salir, que de hecho están ya prácticamente sacando poco a poco. Yo voy a decir verdad entre comillas. Yo no voy a utilizar la palabra de hoy para estos asuntos como verdad absoluta. Yo le pondría comillas porque realmente eso no es algo que esté confirmado. De hecho, hay muchos matices con respecto a este tema. Hay personas que consideran que es cierto, hay otras personas que consideran que no. Hay personas que supuestamente han presentado objetos reales y resulta que cuando hacen estudios no tiene nada que ver con algo real. Resulta que lamentablemente hay personas que han desviado su fe por este tipo de cosas. La gente también lamentablemente está siendo desviada en su pensamiento y su corazón. Y nosotros debemos tomar en consideración que el enemigo de las almas, Satanás, es un especialista en engaño. Él siempre ha sido el padre de mentira. Satanás es lo único que él hace, me parece, es, como decía ayer, buscar de engañar a toda persona, buscar de mentir, de modificar sus mentiras y de renovarlas para que las crean igual que antes, pero en una versión mejorada. La palabra de Dios nos va a decir en 2 a los Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El doctor Michael Heiser es un reconocido teólogo que trabajó en estos asuntos. Una persona que falleció hace poco, pero que dejó unos estudios bastante interesantes y profundos acerca de este tema. Él afirmaba que él recibió testimonios y aparte de eso hizo una investigación profunda con base, usted puede investigar acerca de este doctor Michael Heiser, y él afirmaba que incluso habían personas dentro de la iglesia que habían afirmado ser abducidas por estos entes. Personas dentro de la iglesia que habían afirmado ser intentado abducir por esta gente. Téngame paciencia. Yo sé que esto está muy raro y muy confuso, pero vamos hacia donde vamos. Hay personas que continuamente llegaban y él investigaba acerca de estos asuntos y conversando con ellos, le afirmaban que era una cosa un poco extraña, porque era un evento que parecía espiritual, era un evento que se sentía real, pero a la vez no se sabía si era algo como espiritual o era real y que no había un matiz que no se determinaba en la persona de qué era lo que realmente había pasado. Yo personalmente he escuchado un montón de testimonios de esto. Yo me he encargado de escuchar uno por uno montón de testimonios de este tipo, de España y de fuera de España. Yo me he interesado por este tema y empecé a escucharlo. Y una de las cosas que me gusta es saber cuáles son las cosas comunes entre los testimonios, cuáles son las cosas que parecen que son iguales entre los testimonios. Y me di cuenta que hay un detalle dentro de cada uno de estos testimonios que suele ser común, un dato común. El dato común es que en cualquier momento de la abducción o este momento sobrenatural que han vivido supuestamente de parte de extraterrestres, siempre hay algo que es sumamente espiritualoide. Hay algunos que dicen que ven un tipo de ser alto, como que si fuese rubio, que se presenta, no les habla, se queda distante. Incluso hay otros que han dicho que ven una especie de María. Usted sabe, ¿se acuerda de esa María, no? ¿Usted se acuerda de la María católica? La del niño en la mano con un traje. Bueno, hace muchos años se empezaron a ver apariciones de María.
Por esta razón, María, para los católicos, tienen un montón de nombres. María la del Valle, María la de no sé qué, la que apareció en no sé dónde. Hay María de todo. Aquí en España hay un montón de vírgenes. Y eso corresponde a apariciones sobrenaturales que supuestamente se dieron en una época. Ya nosotros hemos estudiado acerca de eso, de las apariciones. Y nosotros hace unas semanas atrás establecimos en una predicación que no es posible que una persona que entre al infierno o una persona que vaya al lugar de descanso salga de allí para aparecer de ninguna manera, porque eso es negado de parte de Dios. Eso es una cosa que no puede suceder. Ahora, la palabra, repito, dice que no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que él es padre de mentiras, y nosotros sabemos que una de las habilidades que tienen los seres angelicales es el poder de materializarse incluso a semejanza de un ser humano. Estoy hablando de ángeles de Dios. Pero usted debe recordar que los seres espirituales que cayeron, ellos también tienen ese tipo de habilidades. Y nosotros podemos entonces entender que la materialización en cualquier tipo de forma también es posible para el mundo del maligno. De manera que esas apariciones no son de Dios. Estoy hablando de las apariciones supuestas que afirmaba la Iglesia Católica. Si hay alguna persona católica viendo esto, yo lo siento, pero tenemos que hablar de la verdad. Ahora, hoy en día, Satanás comúnmente él lo que hace es darle modificación a lo que ya él ha planeado antes. Es muy poco creativo, dijo un teólogo, porque realmente lo que hace es reutilizar sus planeaciones antiguas, darle un matiz moderno, pero que sea el mismo engaño. Mucha gente se desvió, muchas personas creyeron en este tipo de apariciones. Muchas personas desviaron su mirada del Dios Todopoderoso, del único y verdadero Dios, para ir en camino de creer en cualquier tipo de imagen porque en ese lugar se apareció. Y dejaron entonces de creer en el Dios vivo, en nuestro Señor Jesús, para creer en cualquier tipo de santos y se desviaron de la fe. Eso es básicamente llamado un pecado que es idolatría. Y Satanás siempre ha estado continuamente trabajando para que el corazón del ser humano se desvíe hacia los ídolos, para que ya no nos centremos en Dios, sino que nuestro corazón se desvíe hacia las otras cosas que parecen ser impresionantes y sobrenaturales. Por otro lado, el ser humano siempre le encanta creer en lo que puede ver. Nosotros tenemos a un Dios allí. Y aunque nuestro Señor Jesucristo es físico, sabemos que Él no está literalmente entre nosotros. Que está entre nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. La palabra de Dios dice que Él dejó al Consolador, el cual está con nosotros de continuo, pero Él en su físico no está con nosotros. Él vendrá. ¿Cuántos lo creen? Pero ahora mismo no está físicamente con nosotros. Sin embargo, Satanás quiere continuamente poner cualquier tipo de artimaña para que el ser humano observe lo que supuestamente sí tiene poder. Y de hecho, han dicho que estos seres tienen un poder muchísimo más avanzado que cualquier cosa que podamos ver en este mundo. Por otro lado, algunos investigadores mencionan acerca de este fenómeno que es muy extraño, que todas las cosas que se mencionan acerca de ellos y de las experiencias, de hecho, de las palabras que le mencionan estando en este tipo de situaciones de abducción, son totalmente contrarias a la palabra de Dios.
Todas las cosas que mencionan en este tipo de encuentros son totalmente contrarias, especialmente a la palabra de Dios. Y querido, cuando nosotros observamos que algo no está acorde a la palabra de Dios, nosotros debemos dudar muy especialmente de la fuente o de la procedencia de este tipo de cosas. Por lo cual hasta el momento nosotros podemos observar que yo no puedo confiar realmente en que esto sea una situación real, sino que hasta el momento más me parece algo espiritual que algo real y físico que se manifiesta en nuestro plano. Querido, yo no soy limitante de lo que Dios haya podido crear. Yo debo decirle que yo creo que tenemos un Dios que todo lo puede. Y ese Dios que todo lo puede es capaz de haber creado cualquier tipo de cosas. Inclusive nosotros debemos reconocer que nuestra capacidad de entender toda la creación de Dios es imposible para nosotros. Que la palabra de Dios, en la palabra de Dios está asentada nada más y nada menos lo que nosotros podemos asimilar con respecto a su creación. Pero nosotros no podemos decir que conocemos toda la creación de Dios. Nosotros jamás hemos visto cómo es una estrella por dentro. Nosotros no hemos estado encima de un asteroide. No hemos siquiera personalmente ido a la luna, ¿o sí? Algunos están en la luna. Que eso es otra cosa. Es una broma, mi querido. Pero yo no puedo decir que conozco toda la creación de Dios. Si la voluntad de Dios fue crear seres que nosotros no conocemos y que están a millones de años luz de nosotros, y que Él no le dio la gana de decirnos porque no nos importa que están, ese es un problema de Dios. No es un problema de nosotros. Y no tiene por qué decirnos que lo hay. ¿Me explico? El problema aquí no está en que la creación de Dios sea múltiple y sea la que Él quiere, donde Él quiere, y que nosotros ni siquiera sepamos que la hay, y que Él está tratando es con nosotros, porque lo que caímos somos nosotros los seres humanos. Yo no puedo limitar la creación de Dios y cerrarme y decir, no, yo solamente no puedo hacerlo. El problema con todo esto no es el límite de la creación o el poder de creación de Dios. El problema aquí es que toda la evidencia que se presenta con respecto a estos asuntos son totalmente contrarias a la palabra de Dios en sí misma. Que todas las conversaciones que se tuvieron siempre hay una manipulación y el ir inclusive en contra de la persona de Cristo directamente. Y nosotros sabemos que aquellos que niegan que Cristo es el Señor son anticristos. No son de parte de Dios. Entonces, si nosotros vemos en conjunto toda la evidencia que nosotros tenemos, por lo menos testimonial acerca de estos asuntos, vemos que no hay una congruencia en que sean realmente criaturas de Dios, o por lo menos criaturas que están a la orden de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros revisamos las escrituras, ¿quiénes son esas criaturas de Dios que están totalmente en contra de la voluntad de nuestro Dios? ¿Quién es? Satanás y sus demonios. Así que, mi querido, en primer lugar, la palabra de Dios dice en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y también doctrinas de demonios. Y algunas personas creen que cuando se habla acerca de doctrinas de demonios solamente es que estén hablando de entre la iglesia, de que un poquito de desviación doctrinal, que decir que Jesús no es Dios. Entiendo que eso es muy grave y entendemos que es una falla, es un error, es una herejía más bien.
doctrinal. Pero querido, nosotros no estamos solamente luchando con este tipo de las cosas internas dentro de la iglesia. Nosotros debemos estar con los ojos muy abiertos espiritualmente y físicamente. Nuestro entendimiento debe estar ahí al tiro, porque la palabra de Dios dice que aún los escogidos pudieran ser engañados. Y Dios nos libre de que toda la corriente del mundo y todas las ideas que han nacido en el corazón podrido de Satanás vayan a afectarnos a nosotros, de quitar nuestra mirada de Dios y ver las cosas que no deberíamos ver, y es más, dudar de lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque estoy seguro que en algún momento Satanás va a utilizar todo este tipo de artimañas para dar explicaciones acerca de situaciones que tienen que pasar según las Escrituras. La palabra de Dios nos va a enseñar que nosotros estamos proféticamente esperando un asunto que es de máxima importancia para nosotros como iglesia del Señor. Y al principio yo preguntaba quién esperaba al Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo espera? Nosotros estamos a la espera de un acontecimiento que es lo que hemos estado esperando desde hace tanto tiempo. Nosotros tenemos ya casi 2000 años, más de 2000 años esperando este hermoso acontecimiento. Y nosotros no podemos pensar en que Dios es tardío, sino que es misericordioso, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hace muchos años había un predicador muy importante para el mundo pentecostal. Algunos lo critican, algunos dicen que no debía decir de esa forma. Yo debo decir gracias al Señor por su vida. El hermano G.J. Ávila constantemente mencionaba acerca del arrebatamiento y decía siempre: Maranata, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y aunque han pasado los años y parece que sus palabras han quedado atrás, porque lamentablemente la iglesia del Señor hoy no toca estos temas, porque parece que se han acomodado demasiado en este lugar y les ha agradado tanto este sistema y este mundo, que no quieren que su cielo sea realmente el cielo que Dios tiene preparado para nosotros, sino que nos hemos acomodado a este mundo, y de hecho tanto que le tenemos miedo a la muerte. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice que si fuera por él, ya él hubiera querido estar con el Señor. Sin embargo, que por causa de los hermanos de las iglesias, él permanecía allí para poder servir y que los hermanos pudieran crecer, porque era el ministerio que Dios le había dado. Pero lamentablemente nosotros nos preguntan acerca de la muerte y empezamos a estar nerviosos. No queremos que nadie hable de muerte. No queremos morir. Querido, hay cristianos que mueren en desesperación y yo no sé por qué. No hay paz. Y eso es un problema serio. Porque realmente nosotros deberíamos desear estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando sea su voluntad. Pero eso no debería ser un martirio para nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el morir es ganancia para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Entonces esa es la concepción que deberíamos nosotros tener. Ahora, ese acontecimiento del que yo estoy mencionando se llama el rapto. No se llama la abducción. Mira la diferencia. No es la abducción, es el rapto. Es el tomar de alguien que nosotros sí estamos esperando, que anhelamos, o por lo menos deberíamos anhelar ese momento en el cual nosotros seamos tomados en los brazos de nuestro Señor, porque vamos a partir ya de este mundo y vamos a estar en plena paz y tranquilidad con Jesús. La palabra de Dios prepara muchas cosas que están por acontecer en el futuro. Muchísimas. Vamos a ir hablando poco a poco en los próximos meses acerca de estas cosas, pero no podemos empezar a hablar de lo que
va a pasar en el futuro según la palabra de Dios si nosotros no mencionamos la profecía bíblica, que es la primera que estamos esperando para la iglesia, que sea su cumplimiento: el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es algo de lo cual nosotros, en primer lugar, no deberíamos avergonzarnos de hablarlo. No deberíamos nosotros dudar ni un segundo en predicar acerca de este asunto, porque tan real como es que el Señor Jesús vino y murió en la cruz, y eso lo creemos, ¿no? Tanto lo creemos que estamos aquí congregados sabiendo que nuestro Señor nos limpió, que Él nos restauró, que Él nos justificó. Y de la misma manera nosotros creemos que Él, después que murió, ¿qué pasó? Él se levantó resucitado el tercer día, y posteriormente de eso Él ascendió al Padre. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, dice claramente en Juan 14, 1, 3: no se turbe vuestro corazón. Él está hablando a sus discípulos. Sus discípulos estaban contristados en aquel momento cuando se preparaba Él a subir, porque habían estado con Él ya tanto tiempo, lo habían visto morir en la cruz. Y aunque se habían acongojado esos días en los cuales Él no estaba, había regresado el Señor y ahora le estaban viendo. El deseo del corazón de los discípulos era realmente que Jesús ya no se fuera otra vez. Ellos querían estar de continuo con su maestro, con su Señor. Había resucitado y estaban gozosos por verlo nuevamente. Sin embargo, el Señor debía ascender, era algo que tenía que cumplirse, porque después de ello Él tiene que volver nuevamente. El Señor le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y dice después una aseveración que para nosotros debería ser tan significativa. Algunos de nosotros no tienen ni una casa, no tienen sino el espacio donde alquila. Algunos de nosotros venimos de nuestros países y tuvimos que vender incluso hasta, bueno, lo poco que teníamos para conseguir un objetivo. No estoy diciendo todos, pero algunos sé que ha pasado por esto. Es decir, que no tenemos prácticamente nada. Pero querido, no debes estar triste por eso. Te voy a decir algo: lucha por lo que quieres. Sí, es legítimo, pero si no lo consigues, no te preocupes, porque el Señor nos promete algo tan precioso. Dice en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y Él está hablando a los discípulos. Pero ¿cuántos son discípulos del Señor Jesús? Querido, el Señor se fue. Él está ahí a la diestra del Padre. Es nuestro intercesor primordial. Es aquel que presenta las peticiones ante el Padre. Es el sacerdote nuestro, el verdadero sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y el Señor está allí, pero Él va a volver. Él hizo una promesa de preparar un lugar para nosotros. También le dice a ellos que donde Él está ahora mismo, Él no podía llevarlos. Pero la promesa permanece. En algún momento el Señor Jesús ha de volver. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que el Señor, ya desde los evangelios queda registrado que había una promesa de venir a por su iglesia, de venir a por sus discípulos. Eso del rapto no es algo que sale solamente en un versículo de la Biblia. Si saliera en un solo versículo de la Biblia, sería imposible de afirmar como algo que fuera doctrinalmente aceptable.
El tema es que ya empieza desde los evangelios a hablarnos acerca de un acontecimiento parecido. Y en 1 Corintios 15, 51, 52 dice: he aquí os digo un misterio. En este caso es el apóstol Pablo hablando acerca de esta doctrina que resulta que es un misterio. Lo que quiere decir que Pablo estaba hablando algo sumamente profundo, que estaba hablando algo directamente de parte de nuestro Señor. Esto no fue un invento apostólico. Esto no fue que Pablo un día estaba pensando en cualquier cosa y dijo: ¿qué le voy a escribir ahora a los corintios? No sé qué más escribirle. Le voy a anotar esto para ver si ellos... No. El Señor le reveló a Pablo lo que había de acontecer con respecto a la situación de la iglesia en estos últimos tiempos. Y los discípulos pensaban que estos acontecimientos ellos lo iban a ver con sus ojos. Sin embargo, la palabra en algún momento también dice que en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no le era necesario saber a esos discípulos. También lo dice el apóstol Pablo. Así que en primer lugar le dice: óyeme, en cuanto a cuánto va a acontecer, a ustedes no les importa saber eso. Ni yo mismo lo sé. Así que no se preocupe por el tiempo. Yo no les puedo decir si ustedes van a ver ese asunto o si son los de futuro. Los creyentes dentro de 1500 años o 2000 años. Ha pasado hasta el día de hoy, aún no lo hemos visto. Pero algo que ha permanecido en el corazón, en el centro de corazón de la iglesia en todos los tiempos, es creer que nuestro Señor Jesucristo viene. Maranata. Cristo viene. Eso es una doctrina central. Nosotros no podemos abandonarla de ninguna manera. Nosotros deberíamos pensar cada día de nuestra vida en el hecho de que no pertenecemos realmente a este mundo y que estamos esperando al Salvador de nuestras almas. Que nosotros, está bien que prediquemos cosas, vamos a decir así, bonitas a veces. Que arreglemos buenos mensajes y que entreguemos algo, un plato bien preparado para la iglesia del Señor, porque creo en la excelencia con respecto a eso también. Sin embargo, hermano, yo también pienso que Dios nos está llamando cada vez más a la iglesia a retomar las bases doctrinales que nos han traído hasta aquí. Que el Señor nos está exigiendo no solamente de retomarlo como algo que creamos de verdad, sino como algo que prediquemos con urgencia. No hay mucho tiempo. Yo personalmente pienso que no creo que quede mucho tiempo, querido. Este asunto se está arreglando cada vez más para dar paso a los acontecimientos escatológicos que nosotros vemos en las Escrituras. Nosotros sabemos que falta poco tiempo para que todo termine allí en el rapto de la iglesia. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Dicen algunos estudiosos que el apóstol dijo esto como una referencia a algo rápido porque no sabía algo más rápido que pudiera colocar. Pero inclusive es algo que dura muchísimo menos, o lo que quería expresar era algo que duraba muchísimo menos, milésimas de segundo menos que esto. Dios no necesita mucho tiempo para hacer transformaciones en ocasiones, ¿verdad, Anthony? Nosotros tenemos un Dios que puede hacer las cosas así, de rápido. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Un misterio que Dios mostró a Pablo para enseñar a su iglesia. Queridos,
Pablo está diciendo ahí una maravilla de parte de Dios. Las trompetas en la antigüedad eran usadas no como un instrumento necesariamente musical, ¿verdad, Pastor Anderson? Porque si usted escucha el sonido de una trompeta, bueno, si eso no está acompañado de otros instrumentos como flauta, arpa y ¿sabe? Bueno, yo no soy músico, pero a mí me lanzan un trompetazo solo en la mañana y yo una cosa. Los judíos usaban el shofar. ¿Ustedes han escuchado del shofar? Eso eran llamados de atención al pueblo. Eran preparativos auditivos para la guerra. Era llamar la atención del pueblo auditivamente para que supieran que ya era el momento de ir, o en otro caso de salir a reunión, en otro caso de salir a las calles a reunirse porque había un acontecimiento especial. Y aunque yo no sé si realmente se va a tocar literalmente una trompeta, Dios sabe, pero ahí dice que se tocará una trompeta, y si fuese así sonará para que su pueblo entendido, santo, sin mancha, guardado para Dios, respetando las cosas de Dios, hablando las cosas de Dios, con un corazón dedicado totalmente a Cristo Jesús. Ese pueblo remanente especial de Dios escuche ese sonido de trompeta y se alerte y se alegre y no tema como algunas personas temerán cuando escuchen la trompeta, y ya no habrá más tiempo para nada, porque en un abrir y cerrar de ojos entonces serán levantados solo aquellos que se hayan guardado para Dios. Y cuando escuchen la trompeta, algunos se alegrarán, glorificarán a Dios y serán transformados. En un abrir y cerrar de ojos no seremos iguales. Estaremos tan parecidos a nuestro Señor y lo adoraremos en los cielos. Glorificaremos su nombre, veremos su gloria, su rostro que no hemos visto hasta el momento. Diremos: oh Señor, ha valido la pena estar tanto tiempo sufriendo, pero ahora me gozo y te glorifico porque era verdad. No fui abducido, fue raptado por la mano de nuestro Señor, y esa es la plena verdad que está en la palabra de nuestro Dios. No, nosotros no seremos abducidos. Nosotros seremos raptados por nuestro Dios. Seremos tomados de repente y glorificaremos. Pero lamentablemente, queridos, algunos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, llorarán amargamente. Será un momento en el cual mucha gente posiblemente, voy a decir esto como una posibilidad, no diga que es una aseveración. Todo esto que está pasando y que hablamos en la introducción del mensaje, la gente entonces posiblemente empiece a decir: es que fueron los marcianos, se los llevaron a todos, se llevaron a los cristianos porque eran la plaga de la tierra. Ellos eran los culpables. Ellos eran los que tenían que ser sacados de aquí. Y el mismo diablo va a afirmar ese tipo de cosas para que aún más se rehacie el odio hacia el Señor. Y dirán que era mentira el cristianismo y que era mejor no ser cristiano, porque mira cómo terminaron, que se los llevaron. Y todo se armará de una forma que las personas de este mundo más bien darán gloria porque se llevaron a esos cristianos. Mientras tanto, nosotros estaremos de fiesta de continuo. Aleluya. En el reino ya no habrá más sufrimiento. Y algunas personas, como iba a decir, lamentablemente estarán sufriendo y llorando porque sabían la palabra de Dios, porque escucharon los mensajes acerca de arrepentirse, porque escucharon los mensajes acerca
de que debían acudir al Señor en arrepentimiento y debían considerar las verdades de Dios para aplicarlas en su vida, y jamás lo hicieron. Y ahora que algunos, sus hermanos, se fueron, esos queridos ya no tendrán la misma oportunidad. Y ahora sabrán que viene un momento tan difícil como nunca lo hubo. No voy a hablar de esta cosa porque ese es otro mensaje. Ese es el 2. Dios nos está hablando hoy, querido. Dios nos recuerda que nosotros no debemos pensar en las filosofías huecas del día de hoy. Que las afirmaciones, por más científicas que sean y parezcan, debemos considerar siempre ante la luz de la palabra de Dios. Y saber que también hay un enemigo preparando todo para que se dé aquel tiempo en el cual serán muchos engañados. Cuidémonos de que nosotros estemos preparados para ese viaje con Jesús, para ese momento en el cual seremos arrebatados por Él, para que los que hayan muerto en Cristo resuciten primero. Y si todavía nosotros estamos en este plano y no hemos muerto, seamos transformados y que juntamente vayamos con nuestro Señor. No importa la forma realmente en que vayas, no importa si es que tú vas a ser transformado o realmente es que vas a resucitar, da igual. Si te mueres mañana, da igual, creíste en Jesús, pero que te vayas con Cristo de verdad. Y que si vas a estar en esta tierra en ese momento, hermano, que no nos agarre sorprendiéndonos, ni pensando que podemos hacer algunas cosas hoy y arrepentirnos mañana. No, vete y no peques más. Arrepiéntete, vete y no peques más. Es lo que te dice nuestro Señor el día de hoy. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará, de la ira venidera. Dios nos guarda. Y yo creo que ese Dios que nos ha guardado, que nos ha protegido y nos ha librado del juicio, nos ha librado de la perdición eterna, ese mismo Dios guardará nuestras vidas, guardará nuestro ser de esa gran tribulación. Yo no sé y no puedo afirmar que de la tribulación, yo no voy a afirmar que Dios lo guardará de la tribulación, porque diariamente la tenemos. Vivimos en tribulación. ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen problemas? Están atribulados. Ay, Padre. Pero una cosa es tribulación y otra cosa es la gran tribulación. Y yo creo que Dios nos va a guardar. Es mi punto de vista. Aunque puedo respetar lo que otros consideren, yo creo que Dios nos va a guardar. Que cuando suene esa trompeta, antes nosotros nos vamos a ir con Él. Yo creo eso. Y yo espero que usted también lo crea. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por cuanto, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y aunque directamente quizás esto no tenga que ver con el asunto de la gran tribulación, aunque vamos a hablarlo luego, yo debo decir que siempre el Señor afirma que va a guardar y a proteger a su pueblo. Y tú y yo somos su cuerpo. Tú y yo somos su cuerpo. Así que, mis queridos, nosotros nos vamos a ir hoy de aquí sabiendo que esta doctrina nosotros debemos considerarla cada día de nuestra vida.
y de que nosotros debemos andar como si el Señor no es que venga dentro de 2 años o como que el Señor venga dentro de 10 años. No, nosotros tenemos que estar apercibidos, nosotros tenemos que guardarnos, nosotros tenemos que estar bien planchados, entiéndase la figura. Nosotros tenemos que estar así, blancos, para que cuando el Señor se presente no tengamos peso alguno ni mancha alguna que nos impida estar en su presencia. Amén. Creemos en el rapto, creemos en Jesús y creemos que su palabra es real y que no seremos abducidos, no, seremos arrebatados. Con este detalle voy a terminar y fíjese usted en esto. Algunos han dicho que han tenido este tipo de eventos, ¿no?, de abducción. Y extrañamente, cada vez que mencionan en medio del asunto el nombre de Jesús, ¡fu!, todo desaparece. Ya deja de ser. ¿Cómo es posible eso? Saben que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Saben que hay poder en el nombre de Jesús. Los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús. No te dejes engañar. Van a salir más informaciones. Van a querer que te tuerzas, que creas lo que el sistema quiere que creas. Pero tú y yo sabemos lo que es y dónde está la verdad. Amén. Bríndele un fuerte aplauso a Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ir a despedir con una adoración. Amén. Me coloquei mis vestiduras blancas, solo estoy a te esperar, venga a reinar. Hay fuego en tus ojos, yo no imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Mi noche esperado, te abro toda mi casa, puedes morar aquí, puedes morar aquí. Hay fuego en tus ojos, yo no imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Mi nombre esperado, te abro toda mi casa, puedes morar aquí, puedes morar aquí. Está volviendo, está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre allá más de rey, si el está volviendo, está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Una vez más, solamente la iglesia,
está volviendo. El Rey está volviendo. La trompeta está sonando. Y mi nombre a llamar. Si el Rey está volviendo. El Rey está volviendo. Aleluya. Él nos viene a buscar. Aleluya. Jesús viene. Te van a decir no, todavía no. Haz lo que quieras. No, Él viene. Vas a encontrar que tu corazón algunas veces va a desfallecer, se va a arrugar y va a decir tarda. El Señor está tardando. No dudes, Él viene. Y viene por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. Ponga su mano de esta forma. ¿Cuántos se van contentos? No se vaya triste, alégrese, gócese. Porque entre más difícil parece que la cosa está en el mundo, para nosotros parece que más cerca está nuestro Salvador de nosotros. Amén. Gracias, Señor, por esta hora. Despedimos, Señor, este culto, Dios, dándote gracias, Dios, por recordarnos, Señor, que tú estás cerca, que estás con nosotros, que vienes por nosotros, que tu iglesia se está preparando, que estamos, Señor, en ese trabajo de quitar nuestras manchas, de arrepentirnos, de buscar tu rostro de verdad, Señor, de estar junto a ti. Gracias, Señor, por esta verdad. Gracias por esta profecía. Gracias porque seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para tu gloria. Y estaremos contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ponga su mano de esta forma. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y todos decimos a una sola voz. Amén, amén, amén. Aleluya, Dios le bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le guarde, feliz semana, nos vemos en la próxima.